Hola chicos, esta semana vamos a trabajar sobre el 25 de mayo de 1810. Para eso vamos a meternos un poquito en qué pasó cuando nuestro gobierno cambió, porque nosotros recibíamos órdenes de los españoles y no teníamos un gobierno propio. Entonces, muchos de los protagonistas que formaban parte de esa sociedad colonial fueron a protestar a la Plaza de Mayo. Y estos protagonistas eran bastantes. Había españoles, esclavos, criollos, indígenas, zambos. Ellos formaban parte de esta sociedad colonial. Pero a mí se me ocurrió que era importantísimo que conocieras cómo y por qué se fueron armando y qué derechos tenía cada clase social, a qué se dedicaba, qué trabajos hacía. ¿Qué te parece si lo miramos entre todos y conocemos un poquito más a estos personajes de la Revolución de 1810? Vamos a comenzar a estudiar la sociedad colonial, pero precisamente la forma de organización social. Es decir, de qué forma estaba organizada la sociedad colonial. Ante todo les cuento que la organización social era jerárquica. Es decir, las clases sociales se iban a diferenciar según el color de piel de la persona, así como también las riquezas que poseía y también según el lugar de procedencia, es decir, dónde había nacido esa persona, su lugar de origen. Inmediatamente vamos a reconocer a aquellos que tenían privilegios dentro de la sociedad colonial, que les cuento que eran ni más ni menos que, claro, los españoles que habían venido, vamos a poner así, el primer lugar de alguna manera lo ocupaban los españoles y también los criollos. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos les cuento que eran hijos de españoles nacidos en América. Es decir, hijos de aquellos españoles que habían venido en la etapa de la conquista y que luego empezaron a dejar su descendencia en América. Entonces, primer lugar de privilegio, sin lugar a dudas, lo van a ocupar los españoles y los criollos. Pero también tenemos que hablar de otros tipos de clases sociales que existían en la época de la colonia. Por ejemplo, vamos a hablar de los mestizos. Los mestizos, les cuento, mestizos eran hijos de blancos con indígenas. Cuando hablamos de indígenas, también tenemos otro tipo de clase social, así como también existían los africanos. Tenemos españoles, criollos, mestizos, es decir, hijos de blancos con indígenas. Los indígenas también eran una clase social. Tenemos los africanos. Y les cuento también que estaban los zambos. ¿Quiénes eran los zambos? Les cuento que los zambos eran hijos de africanos con indígenas. Otra de las clases sociales que podíamos encontrar eran, sin lugar a dudas, los mulatos. Vamos a anotarlo aquí. ¿Quiénes eran los mulatos? Les cuento que los mulatos eran los hijos de los africanos con los blancos. Entonces, los mulatos eran hijos de africanos con los blancos. Vamos a ir anotando así.
Tenemos entonces a los mestizos, a los zambos, a los mulatos, a los indígenas, a los españoles y a los criollos. Como pueden ver, las castas sociales, es decir, las clases sociales, se fueron mezclando y con el tiempo encontrábamos un montón de clases sociales nuevas. Es interesante que nosotros también veamos un poco de lo que eran las ocupaciones de estas personas. Cada persona tenía, de acuerdo al grupo social al que le pertenecía, un tipo de ocupación. Por ejemplo, vamos a volver a ellos, los españoles y los criollos ocupaban los cargos más importantes, eran funcionarios, por ejemplo. Y lo que eran los zambos, lo que eran los mulatos, es decir, los africanos o los indígenas, se ocupaban de las tareas domésticas, por ejemplo, en las casas de los más ricos, etcétera. Con respecto al sacerdocio y a la religión, nosotros hemos hecho como un apartado especial. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la religión en la época de la colonia presentaba ciertas controversias. Vamos a hablar de quiénes fueron los jesuitas. Les cuento que en la época de la colonia existían los jesuitas, como existen incluso hoy en día. Los jesuitas eran un grupo de sacerdotes, vamos a agregar aquí, un grupo de sacerdotes pertenecientes a la congregación jesuita que, ¿qué hizo? Una vez llegados a América, empezaron a realizar misiones evangelizadoras, es decir, empezaron a enseñar y a ayudar a los indígenas, a los aborígenes, y todo lo que tenía que ver con la religión católica, es decir, estas misiones evangelizadoras a los indígenas tenían el propósito de iniciarlos en la religión católica, que era la religión oficial, claro está, proveniente del Imperio Español. Pero vamos a ir concluyendo este video porque les voy a contar ya mismo que las mujeres cumplían su rol también dentro de la sociedad colonial. Las adineradas se dedicaban a comprar esclavos y a tener a las mujeres más pobres como empleadas domésticas. También las mujeres más pobres se dedicaban a ser criadas, como estamos viendo en esta imagen en pantalla, una mulata sirviendo en la casa de gente adinerada, y también las mujeres más pobres se dedicaban a vender y en las zonas del campo realizaban también tareas agrícolas como los hombres. Los esclavos eran muchos en la época de la colonia, lamentablemente, y constituían la parte más baja de la sociedad colonial. Ellos trabajaban en el campo y en las minas y también hacían artesanías. Te cuento además que para divertirse, las grandes castas sociales, es decir, los españoles y los criollos, vamos a volver aquí. Los españoles y los criollos organizaban lo que se llamaban tertulias, es decir, reuniones para escuchar música y conversar, ¿sí? Es un dato muy interesante. También lo que hacían eran bailar minuela, gavota, es decir, bailes típicos. Pero digamos que, repetimos, dentro de la sociedad colonial, españoles y criollos ocupaban el puesto más importante. Pero atentos porque por suerte en el campo también se juntaban a beber en pulperías, lo cual constituía una diversión muy grande para aquellos que trabajaban mucho y por supuesto tenían su derecho a divertirse.